tenemos un gran invitado, el compañero Miguel Hernández, y bueno, habría que comenzar hablando de qué es lo que sucedió estos días. No sé si Miguel quiere hacer una introducción sobre el tema. Sí, bueno, brevemente, porque obviamente Miguel Hernández es el que tiene contacto directo. Eh, bueno, fue repuesto Maduro después de un terrible fraude donde sacó la mitad de los votos. Este, y bueno, obviamente la izquierda revolucionaria, el Partido Socialismo y Libertad tienen una propuesta distinta a la derecha, la que ganó las elecciones, porque el pueblo votó en contra, obviamente, de Maduro, porque ya es un gobierno que ha perdido enormemente el apoyo popular, incluso en los barrios populares. Eh, bueno, el otro punto que creo que es bueno mencionar, porque acá hay toda una campaña de que está fracasando el socialismo. Bueno, eso no tiene nada de socialismo, ni, ni tuvo nunca. Bueno, eso. Y entonces Miguel Hernández, adelante con lo que están planteando ustedes. Sí, efectivamente, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a los compañeros al programa Rebelión y particularmente al compañero Miguel Lamas y Humberto Valderrama por la invitación pues, que nos hicieron para participar y explicar a los oyentes del programa un poco la situación que vive Venezuela hoy y las características del régimen actual y las perspectivas, ¿no? Por supuesto. Disculpe. Bueno, efectivamente, como ya se mencionaba, Nicolás Maduro el pasado viernes 10 fue proclamado por la Asamblea Nacional como presidente por los próximos 6 años, ¿no? Que es el tiempo que dura el periodo presidencial en Venezuela, desde la Constitución del año 99. Es decir, comienza un nuevo sexenio, el tercer periodo sería este para Maduro, eh, que se inició en el marco de una militarización general de las ciudades, particularmente de la capital, de Caracas, y de las sedes de las principales instituciones del régimen político, porque es un gobierno sin ninguna legitimidad, un gobierno que se sabe sin apoyo popular, y previendo algún tipo de situación de inestabilidad, bueno, militarizaron, sacaron la policía, la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad a las calles en labores policiales, ¿no? Todo el centro de Caracas, de la capital, fue tomado para efectos de la proclamación de Maduro. Eh, es un gobierno que asume, y esta es la característica o lo más importante, ¿no? Y cualitativo, es que es un gobierno que asume después de haber ejecutado un fraude masivo, escandaloso, el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales. Un fraude que todos en Venezuela pudimos constatar. Ya desde antes era un gobierno que ya no se notaba, pues que no tenía ningún apoyo popular, y eso se expresó en las urnas en un rechazo contundente al gobierno y se escamoteó la voluntad popular. Eh, en el marco del inicio del proceso de proclamación, hubo una serie, el gobierno llevó adelante una arremetida represiva muy fuerte en los días previos. Se detuvieron aproximadamente entre los 10 primeros días del año, se detuvieron unas 75 personas, todas por razones políticas, por expresar su descontento con el gobierno, por rechazar el fraude, por participar en la convocatoria que hizo la oposición patronal y proimperialista para el día 9, o sea, el día antes de la proclamación. Este sector lo encabeza María Corina Machado y el que fue candidato Edmundo González Urrutia, y todo el que hacía algún tipo de expresión convocando a eso, o a esa movilización, o rechazando el gobierno por las redes sociales, bueno, fueron perseguidos. Está detenido, detuvieron a un ex candidato presidencial, Enrique Márquez, que fue apoyado por un sector de la izquierda y otras organizaciones.
organizaciones que no tenían legalidad, por supuesto, ¿no? Porque no se permitió la participación de los partidos de izquierda en las elecciones. Y así como este candidato, bueno, fueron detenidos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, dirigentes sindicales. Hoy nos enteramos de la detención de un ex dirigente del sindicato de la empresa siderúrgica Sidor, que está en la zona hacia el oriente del país, una zona donde están las empresas básicas, de hierro, aluminio, electricidad y otras. Y bueno, esta racia que se llevó adelante los días antes de la proclamación fue precedida por una represión brutal que se ejecutó contra las protestas que se produjeron entre el 29 de julio y el 30 de ese mismo mes, como reacción popular ante lo que la mayoría de la gente consideró que había sido un fraude. Ante esa evidencia, la gente salió a protestar el 29 y 30 de julio masivamente y fueron reprimidas de manera muy dura por el gobierno de Maduro. Lo interesante es que los que salieron a protestar en aquella ocasión fueron esencialmente sectores populares que tradicionalmente habían sido base social del chavismo. Es decir, el descontento que ya todos en Venezuela percibíamos, palpábamos desde hace algún tiempo, un, un descontento silencioso, soterrado que estaba allí en la sociedad, bueno, se expresó de manera muy clara, contundente, el 29 y 30 de julio con la salida de miles de personas de los barrios populares, sobre todo de Caracas y de las principales ciudades, en protesta por lo que consideraban un escamoteo de la voluntad popular en las elecciones del 28 de julio. Nosotros entendemos ese hartazgo, ¿no?, de la gente, entendemos el descontento y comprendemos que buena parte de la población venezolana buscó como alternativa a partidos y a candidatos, y el candidato de la oposición pro-burguesa, pro-imperialista. Nosotros no apoyamos a ese candidato, si bien lo entendemos, lo comprendemos, ¿no?, por el rechazo que tiene el gobierno de Maduro. Creemos que fue una decisión equivocada de miles de personas. Lamentablemente no había una alternativa de los trabajadores, del pueblo trabajador. El gobierno se ocupó de eliminar cualquier vestigio de oposición a su izquierda. Él ilegalizó a todos los partidos políticos de izquierda, ilegalizó incluso al Partido Comunista, que hasta hace poco tiempo había sido aliado del chavismo y de Maduro. A nosotros mismos, el Partido Socialismo y Libertad, nos quitaron la legalidad desde el año 2015. Después las condiciones para legalizarse se hicieron cada vez más difíciles, mucho más cuesta arriba. Bueno, no hemos podido lograr retomar esa legalización y por supuesto el gobierno no va a permitir que hagan sombra desde la izquierda, y por eso evitó que los partidos de izquierda pudieran tener una candidatura independiente. La mayoría de la población apoyó al candidato aupado por María Corina Machado, que es la principal dirigente de la oposición patronal. Creemos equivocadamente, pero entendemos y respetamos la decisión del pueblo, cosa que no hizo el gobierno porque ejecutó un fraude en toda la línea ese 28 de julio pasado. Entonces, desde ahí acá, el gobierno que está asumiendo ahora es precisamente el resultado de ese fraude. Es un gobierno ilegítimo, un gobierno represivo. Nosotros ya consideramos que desde el año 2016, por lo menos, el gobierno viró a un régimen dictatorial que se ha ido agravando, que se ha ido agudizando sus características represivas en el último periodo, pero ya en el año 2016, un gobierno que habla de socialismo, que de la boca para afuera manifiesta, expresa que estar con los pueblos, con los trabajadores y se reivindica de izquierda, ese gobierno desde el año 2016 intervino, en el año 2016 intervino la Asamblea Nacional, la ilegalizó, que esa asamblea había sido elegida a finales en diciembre del 2015, intervino militarmente la Fiscalía General de la República y en el año 2017 reprimió brutalmente, con un saldo de más de 200 muertos, las protestas genuinas que se produjeron entre abril y junio del año 2017 en el marco, bueno, de una gran crisis económica, política, de escasez, de salarios miserables, de destrucción de los
servicios públicos, bueno, hubo una reacción, una rebelión importante de la población, sobre todo los jóvenes, enfrentando al gobierno ese año y eso fue otra expresión del giro, ¿no?, que había tomado el gobierno a convertirse en una dictadura. Lo que hicieron en julio del año pasado, el 28 de julio, no fue sino una continuación, una nueva vuelta de tuerca de esta situación de represión de un gobierno que ya en el año 2016 era dictatorial y que ahora avanza, ya viene avanzando desde hace algún tiempo y seguro que va a continuar en esa dinámica en este nuevo periodo, en acuerdos importantes con el empresariado, con Fede Cámara, que es el gremio que agrupa a los empresarios, con Industria, que es el otro gremio importante que agrupa a los industriales. El gobierno viene avanzando en acuerdos, ya anuncia la privatización de 350 empresas, de un total de 600 que estarían en su plan de privatizar. Esto lo anuncia precisamente el presidente de Conindustria, de uno de estos gremios, es decir, no lo anuncia ni siquiera el gobierno, lo anuncian los empresarios como un gran beneficio que le estaría otorgando el gobierno de Maduro. Bueno, ese es el gobierno que dice que es socialista, que dice que es izquierda y que lamentablemente, seguramente también en Bolivia y en otros países de América Latina y del mundo, hay la creencia de que el gobierno de Maduro es un gobierno de izquierda, de un gobierno socialista, pero en realidad esto es completamente falso. Aquí no hay ningún tipo de socialismo. El chavismo fracasó estrepitosamente y se ha hundido en medio de salarios de menos de $3, servicios destruidos, un país petrolero sin gas ni gasolina, con serios problemas de electricidad. Es decir, un país que precisamente una de sus fortalezas desde el punto de vista económico era la energía. Bueno, hoy el país, los venezolanos y los trabajadores y trabajadoras están pasando grandes vicisitudes por todas estas carencias de un gobierno que de la boca para afuera se declara socialista, pero que en realidad reprime, pacta con los empresarios y avanza en la aplicación de un ajuste capitalista severo, quizá uno de los más duros ajustes que se ha aplicado en el continente en el último periodo. Creo que, bueno, por lo menos aquí podemos comenzar con el primer eh, pantallazo, ¿no?, de la situación que tenemos hoy. Muchas gracias, Miguel. Realmente bastante completo. Bueno, habría que empezar bueno, algunas preguntas, algunos elementos, ¿no? Eh, bueno, me gustaría comenzar con algo que, bueno, lo que ya señalaste casi al final, que es algo que se repite constantemente, ¿no? El tema de, bueno, que es socialismo, que el socialismo ha causado todo esto, ¿no? Y bueno, y es muy importante lo que tú señalas directamente, que bueno, ahí no hay nada de socialismo, ¿no? Pero me gustaría que profundicemos un poco en esto, ¿no? O sea, a qué se han debido los discursos, la época del Chávez se expropia, se expropia, se expropia, ¿no? Y bueno, se expropió y qué es lo que resultó, ¿no? Y qué es lo que en realidad llevó a esta crisis de Venezuela, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí, bueno, en realidad Chávez fue un gobierno, pues, que en la sociología latinoamericana se conoce como populista. Podríamos decir más del punto de vista político, un gobierno reformista, nacionalista burgués, que tuvo la virtud, y por eso fue seguido por millones de personas, sobre todo de los sectores populares y de trabajadores en Venezuela, de que enfrentó al llamado puntofijismo, ¿no?, el modelo político que existía desde décadas antes, desde el año 58, después de la última dictadura de Marcos Pérez Jiménez, encabezado por dos partidos burgueses tradicionales, Acción Democrática y COPEI, o sea, un partido socialdemócrata y otro de estirpe social cristiana, demócrata cristiana. Ese régimen se fue derrumbando a lo largo de varios años, unas cuantas décadas, y era un gobierno, era un régimen entreguista, proimperialista, eh, se fue desgastando y ante ese desgaste la gente vio en Chávez una alternativa, pues eso fue lo que llevó a Chávez en el 98 al poder. Ya antes se habían producido una serie de eventos importantes como el año 89, un estallido social que se conoce en Venezuela como el Caracazo, o sea, un saqueo generalizado, fue un levantamiento popular espontáneo, masivo en casi todo el país,
que reflejaba ya el agotamiento de aquel modelo de democracia burguesa que se había establecido desde el año 58 al que hacía referencia. Chávez se montó en esa ola, bueno, llegó al poder con todo un discurso de cambios, de reformas, más adelante empezó a hablar de socialismo, aunque en Venezuela nunca hubo socialismo, ni ahora con Maduro, mucho menos hoy, pero tampoco con Chávez. Y lo de las expropiaciones, eso es también, era más discurso que otra cosa. En realidad, se expropiaron muy pocas empresas. Hubo sectores, como por ejemplo una empresa donde nosotros, el Partido Socialismo y Libertad y sus dirigentes sindicales, tuvo un papel protagónico que fue Sanitarios Maracay, que era una empresa una industria, una fábrica que elaboraba sanitarios para las casas, para viviendas, para escuelas, lavamanos, todo esto, ¿no? Y los trabajadores de esa empresa, junto con el sindicato que nosotros dirigíamos, tomamos la empresa y exigimos al gobierno que fuera nacionalizada y puesta a funcionar en manos de los trabajadores, que ya la estaban poniendo a trabajar, a funcionar. Sin embargo, el gobierno siempre se negó a hacerlo. Lo hizo muchos años después, cuando el conflicto ya estaba agotado, y lo hizo para controlarla. Todas las pocas expropiaciones que se dieron, como el caso también de Sidor, una empresa siderúrgica muy importante que ya mencioné previamente, que tenía 8.000 trabajadores, empresa grande, terminaron siendo controladas por burócratas civiles y militares del gobierno que las llevaron a muchas a la crisis. Por ejemplo, todas esas empresas, esa empresa que estoy mencionando, Sidor, y muchas otras, algunas otras que fueron expropiadas, las llevaron prácticamente a la quiebra. Pero fueron muy contadas. En realidad nunca hubo un socialismo en Venezuela, incluso el petróleo, por ejemplo, que es la principal palanca económica del país, un país, como todos saben, Venezuela es un país fundamentalmente petrolero. La industria petrolera pasó a manos del Estado desde hace ya años, desde los años 70, es decir, era una empresa estatal. Bueno, hoy esa empresa el gobierno la destruyó, entre Maduro y Chávez la destruyeron. O sea, Venezuela pasó de producir en el año 98 más de 3 millones de barriles de petróleo a estar ahora aproximadamente unos 800.000, 900.000, es decir, se redujo a su mínima expresión, llegó a los niveles que tenía la producción petrolera venezolana en los años 50, es decir, acabaron prácticamente con la principal industria del país. Y así ha sucedido con prácticamente todos los sectores clave. O sea, Venezuela es un país que tiene serios problemas, como ya decía antes, de eléctricos, apagones en casi todo el país, sobre todo en la parte occidental. No hay gas, no hay gasolina, la gasolina eh, se vende de manera muy rataseada. Antes se hablaba de que Venezuela tenía los precios más bajos de la gasolina. Bueno, hoy ni siquiera hay gasolina. Hay que hacer largas colas de vehículos, largas filas para surtir de gasolina los vehículos. Es decir, los servicios están destruidos y además de eso los salarios de los trabajadores, el salario mínimo es 130 bolívares, que eso al cambio actual equivale a $2.50. Ese es el salario mínimo en Venezuela. Bueno, esas son las condiciones en las que está el pueblo trabajador venezolano, y esas son las condiciones a las que la llevó el chavismo, que fracasó, como ya dije, estrepitosamente, con un falso discurso socialista, y sobre todo en el último periodo, con Maduro, donde se han profundizado todos los problemas y calamidades del pueblo trabajador venezolano. Esa es la realidad. Es decir, lamentablemente mucha gente cree que en Venezuela, porque por el discurso, por el enfrentamiento que ha tenido el gobierno tanto de Chávez como Maduro con Estados Unidos, puede creer que haya algún tipo de socialismo o que el imperialismo está atacando las bases de un nuevo régimen socialista. No, aquí no hay nada que ver con eso. O sea, Venezuela no hay ningún socialismo, es una dictadura capitalista que aplica un ajuste capitalista con todas las características de los ajustes que se han aplicado en América Latina, que hemos conocido en casi que en todos los países del continente, en Bolivia también. Eh, y eso todo se hace en nombre de un supuesto socialismo, pero en realidad no es tal. El gobierno de Maduro ya ni siquiera habla de socialismo, cada vez lo hace menos, y tiene excelentes relaciones con las principales organizaciones gremiales de los empresarios. Ya lo decía previamente.
tienen relaciones muy estrechas con Fede Cámaras, cosa que no sucedía hace unos años atrás, pero por lo menos desde 2020 para acá, eso ha venido consolidándose cada vez más esa relación, también con los industriales, con Industria, que es la organización que los agremia a los industriales venezolanos. Decía que se anunció ya la privatización de una gran cantidad de empresas, varias empresas, de las grandes empresas que están en la zona de Guayana, al oriente del país, que son empresas muy importantes de acero, de hierro, de aluminio, de bauxita, de eléctricas. Bueno, varias de esas empresas ya están siendo negociadas para que sean eh, manejadas por una transnacional de la India. Jindal se llama, una empresa transnacional india que estaría en conversaciones con el gobierno para controlar todas estas empresas. Es decir, hay un proceso de entrega de la soberanía y de los recursos que están hoy en manos del Estado en el marco de una destrucción total de los salarios. No se discuten los contratos colectivos. El contrato colectivo, por ejemplo, de los trabajadores petroleros está vencido de hace más de 3 años, cosa que no sucedía nunca. Era algo que religiosamente se hacía cada 2 años, se discutía el contrato colectivo de los petroleros. Bueno, ahora con este gobierno que se dice socialista, eso no sucede. En medio de una destrucción total de la industria, como ya mencionaba antes, y ya daba algunos datos al respecto. Esa es la realidad que vive hoy el pueblo venezolano. Por eso la gente votó en contra del gobierno de Maduro y contra el chavismo. Por eso el 29 jóvenes salieron en las barriadas populares y en zonas del interior del país a tumbar estatuas de Chávez. Tumbaron más de 20 estatuas de Chávez. Esto es un reflejo simbólico del descontento con un régimen que llegó con grandes expectativas, que generó grandes esperanzas y que hoy, bueno, se hunde en medio de la represión, de los salarios de hambre, de la destrucción de los servicios públicos y de la entrega de nuestras principales empresas a manos privadas y transnacionales. Esa es la realidad. Es importante que los activistas, que los jóvenes en Bolivia, en otros países de América Latina, se acerquen a la realidad del país, que oigan otras voces distintas a la del gobierno y que traten de comprender lo que realmente está sucediendo aquí para no repetir que gobiernos supuestamente socialistas, supuestamente de izquierda o progresistas vuelvan a asumir el poder, y para poder avanzar en la construcción de verdaderas alternativas políticas, de partidos políticos de los trabajadores, del pueblo, verdaderamente de izquierda, que consecuentemente luchen por el socialismo y por el gobierno de los trabajadores. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar de todo esto. Es decir, lamentablemente hoy en Venezuela, ante la debacle del chavismo, lo que ha venido creciendo y se postula como alternativa es una variante burguesa, también procapitalista, pro Estados Unidos, que la encabeza María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que fue el candidato presidencial de esta plataforma de la oposición patronal. Pero ante esos dos polos burgueses que se disputan el poder, es necesario construir alternativas revolucionarias, alternativas verdaderamente socialistas, que le den respuesta consecuentemente a las necesidades e intereses de los pueblos. Esa tiene que ser de alguna manera una enseñanza que tenemos que sacar del fracaso del chavismo y de todas las expectativas que hubo hace 25 años atrás en Venezuela por Chávez y luego por Maduro. Muchas gracias, Miguel. Una cosa más que quisiera, bueno, que lo dijiste inicialmente, pero que quisiera redondearlo, porque se habla mucho, prácticamente es casi como el hecho consumado, ¿no? El hecho de que, bueno, Maduro tomó posesión, no lograron impedirlo y ya está, digamos, ¿no? Pero ahí el tema de, bueno, de que fue recalcar eso, ¿no? De que hubo un fraude, no, al final nunca salieron las actas, ¿no? Y el tema de cómo fue que realmente logró evitar la movilización y lograr posesionarse, ¿no? Que, bueno, como lo que decías, ¿no? Fue un operativo militar, pero un poco redondear esto, ¿no? ¿Qué hicieron la Sí. gente arrestada y sobre todo de los sectores populares, ¿no? Claro, hay una combinación. Hubo el 29, hubo un estallido espontáneo de la población, como ya decía, los sectores populares, que habían sido la base tradicional del chavismo, salieron pues, de las calles. Las zonas
populares en Caracas y en las principales ciudades fueron las que se manifestaron en contra del fraude. Hubo una represión muy dura, pero lo que terminó por disuadir a la gente y lo que produjo que la gente se retirara de las calles fue una combinación, por una parte, de represión gubernamental, pero también el rol que jugó la dirección burguesa encabezada por María Corina Machado, que fue desmovilizar. Ese mismo día, 29 de julio, en la tarde, a las 6 de la tarde, el candidato presidencial de la oposición burguesa y María Corina Machado salieron públicamente, dieron una rueda de prensa diciendo que ellos no tenían nada que ver con las protestas, que ellos no estaban llamando a la calle. Por supuesto, esto disuadió a la gente, porque si la misma dirección decía que no estaba llamando a la calle, por supuesto, en medio de la represión que ya se estaba desatando, la gente optó por replegarse. La represión siguió después, pero ya más de manera, en una primera etapa, masivamente, deteniendo cantidad de gente. O sea, detuvieron más de 2.000 personas, muchos jóvenes y mujeres entre ellos. Y después siguió en las semanas posteriores y meses posteriores de manera mucho más circunscrita a sectores de vanguardia, ¿no? Fue más acotada la represión, pero se produjo una detención masiva de gente. En la protesta murieron unas 25 personas, unos más de 2.000 heridos y estos 2.000 y tantos personas que fueron detenidas. Pero esa combinación de factores fue la que disuadió que la protesta continuara. Lamentablemente, al no continuar la protesta, por supuesto, el gobierno pudo recomponerse y después de 6 meses, ya hoy en enero, el gobierno logró consolidar el fraude y lo ratificó con la proclamación que se produjo el pasado viernes. Sin embargo, nosotros del PS le decimos que el 29 sucedió algo cualitativo muy importante, que hay que valorarlo en su justa medida, que fue que el descontento que ya sabíamos que existía con el gobierno se expresó de manera dramática en las calles. O sea, en las calles fue una muestra clara, evidente, contundente del rechazo de la gente que tradicionalmente había sido chavista. La, el, el hecho de que se tumbaran todas estas estatuas de Chávez es un reflejo simbólico, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, que está allí, que ustedes están colocando, es una zona del oeste de Caracas, Catia, una zona populosa, muy popular, eh, de barrios, de una zona gigantesca, deben haber aproximadamente 800.000 personas, debe vivir nada más que en ese barrio de Caracas, o quizás 1 millón, que salió masivamente a protestar. Y esa gente de ese sector tradicionalmente había sido un bastión chavista por excelencia. Ese piso social se derrumbó. Los mecanismos que el gobierno tenía, los mecanismos de control social, es decir, las estructuras del partido de gobierno, del PSV, las estructuras de lo que se llama CLAP, que son los consejos estos de alimentación que distribuyen bolsas de comida en los barrios populares. Eh, Todos los organismos y estructuras que el gobierno tenía de control social o tiene de control social en los barrios populares fueron incapaces de evitar la derrota electoral y fueron incapaces de disuadir la protesta popular que se produjo el 29 de julio. Eso es un hecho sintomático, cualitativo, que nos plantea que hay una gran disposición en el seno del pueblo venezolano a salir a movilizarse y que, dado que las condiciones sociales y la crisis se mantienen, dado que siguen los salarios de hambre, dado que siguen la destrucción de los servicios públicos, dado que se continúa las restricciones de las libertades democráticas, todavía hay más de 1.000 detenidos, eh, dado que todos los problemas que generaron las protestas del 2017 y del 2020 y del año pasado siguen vigentes, es indudable que eso va a ser el caldo de cultivo para que la gente vuelva en algún momento a manifestarse. La oposición patronal venía generando después del 28 de julio, en los últimos meses, una matriz de opinión de que el 10 iba a pasar algo, que iba a cambiar la realidad, que iba a venir el Mundo González Urrutia, que está en el exilio en España, iba a regresar a Venezuela a juramentarse, que iba a haber una transición política, que iba a dar paso a un nuevo gobierno. Bueno, todo eso eran fantasías
La oposición nunca hizo absolutamente nada por organizar, ni organizar nada para que eso se produjera, y lo planteaban como algo que iba a pasar casi como de manera mágica, ¿no? Como un hecho esotérico, algo que iba a pasar porque sí, nos decían que había que tener fe, que había que tener esperanza, confiar que iba a pasar algo. Bueno, efectivamente, como ya nosotros del PS le decíamos, no pasó nada el 10, pero el problema no es el 10, la cuestión no es el 10, sino que lo fundamental es que la base social del chavismo se vino abajo, los sectores populares se manifestaron en las calles y esta energía va a volver a manifestarse en algún momento, tanto por razones sociales, por el tema de los salarios, por el tema de los servicios o por el tema de las libertades democráticas y la lucha por la liberación de las personas que están detenidas. Tarde o temprano, esta energía popular va a volver a manifestarse en movilización. Y nosotros del PSL decimos que solo va a ser la movilización, la lucha, la organización popular, obrera y popular, la que va a dar el traste con el ajuste que aplica el gobierno. Es la única forma de derrotar al gobierno, es la única manera de recuperar las libertades democráticas, lograr la liberación de las personas que están detenidas y darle respuesta a los principales problemas que vive el pueblo venezolano. No hay otras, no hay soluciones mágicas, ni va a ser la comunidad internacional, ni va a ser Eric Prince, porque hay algunos sectores extremistas de la derecha que están apostando a una intervención militar. Ahora con la asunción de Trump hay expectativa en algunos sectores extremistas de la derecha patronal. Nosotros decimos que ninguna de esas vías es solución para los males del pueblo venezolano y que eso está en manos de la movilización y la organización popular de los propios venezolanos y las venezolanas. Esa es la apuesta, pues, o sea, decir, no, nada se termina, ni se terminaba el 10 de enero, continúa el gobierno dictatorial de Maduro, deslegitimado, sin ninguna base social, sin apoyo popular, y bueno, indudablemente tenemos que evaluar a ver qué sucede en los próximos meses, pero las razones que generaron las protestas del 29 siguen estando planteadas, la crisis sigue estando planteada y por supuesto hay que seguir viendo qué decide el pueblo venezolano en los próximos meses. Excelente, justo te iba a consultar sobre eso, pero está claro, ¿no? La posición y el planteamiento que realiza, ¿no? La izquierda revolucionaria y el Partido Socialismo y Libertad en Venezuela. Bueno, Miguel de acá, de Bolivia, no sé si quieres consultar algo, añadir algo. No, 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 bueno, está bien. Yo lo único, si hay posibilidades de unidad de los sectores de izquierda, hay una cosa específica que la gente casi no cree en otro país. Hasta el Partido Comunista está en contra de Maduro. ¿Hay posibilidad de una unidad de sectores de izquierda? bueno, efectivamente, como estás diciendo, hasta el Partido Comunista, hasta no hace mucho tiempo el Partido Comunista apoyó al chavismo, Claro, tanto al Chávez como al mismo Maduro, pero bueno, eso se fue deteriorando progresivamente después del 2019. Ellos hasta el 2019 apoyaron incluso la constituyente que el gobierno había establecido, pero a partir de ese año comenzó el deterioro de las relaciones y comenzaron a distanciarse, ¿no? Ya hoy sí, ya hay una ruptura total. De hecho, lo ilegalizaron. Nosotros en la izquierda teníamos la expectativa de que con la legalidad del Partido Comunista podíamos levantar una candidatura independiente, ¿no? Desde la izquierda, ¿no? Como trabajadores, trabajadoras, jóvenes, sectores sindicales, pero porque era la única legalidad que había, pues el único partido que tenía legalidad hasta el año pasado, pero se la quitaron. O sea, ya nosotros no teníamos en el 2015 y otras organizaciones tampoco tenían, se le había negado. Esa expectativa se frustró porque el gobierno terminó de intervenir el Partido Comunista y no hubo posibilidad pues, de tener un partido legal para presentar candidato presidencial. En la actualidad, ya desde hace algún tiempo, venimos funcionando en una articulación de varias organizaciones de la izquierda que no apoya el gobierno, donde está el Partido Comunista, Marea Socialista, está otra organización pequeña, se llama Lucha de Clases, está el PPT, un partido que
histórico, tiene ya muchos años en Venezuela, de izquierda. Estamos nosotros, y hemos formado una articulación que se llama Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo. Es una organización, es una articulación, una coordinación todavía muy pequeña, pero esta unidad nos ha permitido realizar una serie de actividades en defensa del salario, contra la corrupción, por la libertad de las personas que han sido detenidas en el último periodo, eh, así como también incluso actividades de solidaridad con Palestina, que hemos hecho ya varias movilizaciones, también incluso en solidaridad con el pueblo argentino y en rechazo al gobierno de Milei en alguna oportunidad. Es decir, hemos hecho distintas actividades unitarias, unidad de acción, ¿no?, que llamamos dentro de esa articulación. Hubo también incluso, participamos, activamos tratando de presentar una candidatura, como ya decía, unitaria de la izquierda que no apoya el gobierno de Maduro, pero esto no fue posible. Bueno, pero esa coordinación existe, y venimos funcionando y haciendo unidad de acción con estas organizaciones. No es una tarea sencilla porque, bueno, son todas organizaciones con profundas diferencias. Nosotros somos troquistas, el Partido Comunista tiene de tradición estalinista. Es decir, pero bueno, pero más allá de esas diferencias políticas más estratégicas, bueno, tenemos el acuerdo de enfrentar al gobierno y de hacer unidad de acción por las principales reivindicaciones del pueblo trabajador venezolano, por Palestina, y por otras luchas a nivel internacional. Ese es lo que tenemos hoy como posibilidad de articulación. Hay otras corrientes que han surgido. Está el Frente Democrático Popular, que son sectores que vienen del chavismo. Es una especie de recomposición del chavismo por fuera del gobierno de Maduro, con los cuales a veces hacemos actividades unitarias, ¿no? Pero con ellos tenemos todavía un espacio importante para lograr avanzar en más eh, acciones unitarias. Sin duda que se abre, ¿no?, a partir de este momento, ya desde antes, pero sobre todo a partir de este año, la posibilidad de avanzar en cada vez más en acciones unitarias, pues es necesario, dada la debilidad de la izquierda no chavista, y por el rol que tiene el gobierno, pues por las características del gobierno actual de Maduro. Se impone la necesidad de unir las fuerzas para luchar por salarios iguales a la canasta básica, que es una consigna que nos unifica en el encuentro en defensa de los derechos del pueblo, por las libertades democráticas, por la libertad de las personas que están detenidas. Como ya dije, todavía hay más de 1000 personas detenidas. Es decir, hay una agenda de temas importantes sobre los cuales podemos ponernos de acuerdo, y de hecho nos hemos venido poniendo de acuerdo, y que seguramente este año vamos a seguir haciendo acciones unitarias en el marco de esa articulación que mencioné. Y bueno, hay que ir viendo, ¿no?, cómo evoluciona la situación del país, y en esa medida ver hasta dónde podemos avanzar, ¿no?, en la unidad con los sectores izquierdos. Excelente. Muchas gracias, Miguel. No sé si hay algo más para añadir o No, algo de... está claro lo que está pasando. Vamos a ver cómo sigue, eso no está claro. Pero es una lucha muy importante del pueblo trabajador venezolano, ¿no? Sí, ahí abierto una gran expectativa, es decir, porque asume un nuevo gobierno, pero con producto de un fraude. O sea, que todo el mundo en Venezuela, todos los que vivimos en Venezuela, sabemos que hubo un fraude. Eso es posible saberlo, pues. Sí. Por supuesto, no hubo actas ni hubo nada, precisamente porque el gobierno no va a sacar nada, porque ¿cómo va a demostrar que ganó si no lo hizo, pues? Entonces, pedir actas es una cosa que no tiene ya a estas alturas mucho sentido. Algunos partidos todavía lo siguen haciendo. Nosotros siempre dijimos que había que denunciar que había un fraude en toda la línea. Eh, y claro, al comenzar un nuevo gobierno con estas características, que además lo hace en medio de una militarización del país para garantizar la estabilidad y que no se le moviera el piso en el marco de la proclamación que se estaba haciendo, indudablemente es un gobierno débil en un sentido, en la medida que no tiene apoyo popular. Y bueno, por supuesto, al seguir existiendo todos los males sociales que hemos padecido en este último periodo, por supuesto que está abierta la posibilidad de que, bueno, la gente vuelva a movilizarse, a expresarse en las calles del país por la libertad de la gente que está presa, por sus derechos, por sus reivindicaciones. Es algo que está
sin duda planteado. Pues, esto quedó claramente en evidencia el 29 de julio y es algo que puede volver a expresarse de alguna manera en algún momento. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos. Por supuesto, hay una gran incertidumbre. Veremos, hay elementos internacionales que hay que tomar en cuenta. En unos pocos días, en 8 días, asume un nuevo gobierno en Estados Unidos, la principal potencia imperialista, un gobierno de derecha, de ultraderecha, sumamente peligroso. Hay que ver qué hace. Y bueno, por supuesto, este es un elemento internacional importante a tomar en cuenta en los futuros desarrollos políticos y sociales en Venezuela, ¿no? Y en América Latina y en el mundo en general. Al respecto, digamos, a veces sin alargarnos mucho, el tema de las sanciones también, ¿no? Que ese es un argumento. Bueno, la crisis fue por las sanciones, es lo que dicen los defensores, ¿no? Sanciones justamente de Estados Unidos, No, ¿no? bueno, sí, no, la crisis en Venezuela tiene ya, o sea, por lo menos desde el año 2014, si de 2013-2014 fue el comienzo de la hiperinflación, que ya ahora afortunadamente no hay, pero fueron 7 años de hiperinflación, Mm. eh, caída sistemática del Producto Interno Bruto durante varios años también. Es decir, la crisis no comenzó con las sanciones. Las sanciones a la economía venezolana se aplicaron primero en el 2017 y luego en el 2019 con Trump. 2017 financieras y las petroleras, que son realmente las que afectan más duramente la economía a partir del año 2019. Pero ya muchos años antes de eso había una situación severa de crisis, hay que acordarse, pues acuérdense que hubo épocas donde Venezuela en el 2015, 2016 no había papel higiénico. O sea, no sé si eso se hizo muy popular, famoso a través de los medios en muchas partes. No había comida, había desabastecimiento. Y estoy hablando de 2014, 2015, 2016. En el 2017 hubo una gran protesta, una gran rebelión popular por esa situación de crisis que vivíamos. No había todavía sanciones. Las sanciones comenzaron posteriormente, primero en ese mismo año 2017 y después en el 2019, las petroleras. Es decir, que no es cierto. Lo que las sanciones hicieron fue agravar, profundizar la situación ya persistente de crisis que existía. Nosotros, nuestra corriente sindical, Secura, corriente sindical del PSL, en el año 2010, encabezado por el principal dirigente de nuestra corriente y secretario general de la principal Federación Sindical de Trabajadores Petroleros del país, José Bodas, denunció en el año 2010, estamos hablando, de la destrucción que había en la industria petrolera. Estaba Chávez gobernando. Y la destrucción de los principales derechos y reivindicaciones de los trabajadores. Hicimos un informe, muy voluminoso y extenso y muy preciso informe realizado por los compañeros que teníamos en todas las áreas petroleras. Se presentó a la Asamblea Nacional, a la gerencia de la industria petrolera, se presentó en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Esto fue engavetado, no fue tomado en cuenta. 2 años después hubo la famosa, una explosión en una refinería aquí en Venezuela, que murieron 43 personas. Nosotros ya anunciamos, avisamos que las condiciones de deterioro de la industria eran muy graves y que podía producirse un evento de esa magnitud. Lo dijimos en el 2010, en el 2012 se produjo. Bueno, estoy hablando del año 2010, hace más de una década. Ya la industria petrolera estaba destruida, estaba gobernando Chávez. Es decir que fueron las sanciones es completamente equivocado. Por lo menos es limitado. Las sanciones lo que hicieron fue agravar una situación de crisis social y económica que ya existía. Por supuesto, sí, afectaron fundamentalmente al pueblo y agravaron la situación que ya había. Pero no son la causa de que no haya luz, de que no haya gas, de que no haya, por ejemplo, eh, el tema del petróleo, de la caída de la producción de petróleo y de los problemas de escasez de gasolina, tiene que ver directamente con el deterioro estructural de las refinerías que tiene el país. Venezuela tiene una infraestructura de refinerías petroleras muy importante que data de los años 40 y 50. Eso está completamente destruido porque no se cumplieron nunca los protocolos de mantenimiento de las plantas. Bueno, eso de la escasez de gasolina es previa a la aplicación
de las sanciones en el sector petrolero que datan del 2019. Ya antes del 2019 había escasez de gasolina. Es decir, toda la evidencia refleja que no, las sanciones no son la causa de la crisis del país y que en realidad lo que hicieron fue, bueno, agravar sin duda las condiciones ya que eran precarias. Esa es la realidad. Eh, Nosotros podemos, los compañeros que estén interesados a través de nuestra página web, laclase.info, pueden tener más información más detallada y por supuesto a través de las redes sociales del Partido Socialismo y Libertad se pueden informar, tener una visión distinta desde la izquierda revolucionaria de lo que pasa en Venezuela. Excelente, Miguel Hernández. Muchas gracias. Realmente, bueno, un panorama general y respuestas a las principales preguntas que normalmente surgen cuando se habla de Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Miguel y a Beto por la invitación y a los Gracias, compañeros Miguel, que por tu Bien, presencia. Saludo a los bien. compañeros. ¿No? Y toda la solidaridad gracias, y todo el apoyo, ¿no? Y mucho éxito gracias. a la lucha que Hasta vienen llevando luego. adelante. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, ahí teníamos a Miguel Hernández desde Venezuela, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, y bueno, toda una explicación bastante amplia de, bueno, de lo que sucede en Venezuela. Bueno, avancemos. Tenemos algunos puntos más. Vamos a hablar un poco de Palestina.